Buenos días, jóvenes. Estamos en la clase virtual de acontecimientos del México contemporáneo y esta es nuestra actividad número 6, que se llama Problemas Nacionales Actuales. Hemos llegado por fin al final de nuestro semestre al sexenio de este gran personaje que a mí me cae muy bien, que se llama Enrique Peña Nieto. Pero antes de entrar al tema de Peña Nieto, vamos a tratar de explicar un poquito en detalle cuáles son los avances o los cambios que ha tenido nuestro país a lo largo del tiempo. Nosotros empezamos nuestro semestre platicando un poco de la revolución, de cómo se habían pues levantado las personas en armas buscando sus derechos, buscando la igualdad, no depender de una tienda de raya, de los hacendados, tener derechos laborales, tener libertad, tener tierras, y cómo había terminado la revolución sin ninguna de esas cuestiones cumplidas, solamente en la Constitución, pero no en la realidad. Cómo después, con Lázaro Cárdenas, se empiezan a hacer realidad todas estas demandas de la población, y luego empieza un proceso en México llamado el Estado benefactor, donde México desarrolla su economía, es el que controla los medios de producción y genera recursos, pero lo malo es que esos recursos pues son administrados de manera corrupta, fraudulenta, donde solamente se benefician los que están en el poder, la famosa clase política gobernante, y luego que México empieza a caer en problemas económicos y va a terminar por pedir dinero prestado a las instituciones internacionales, y las instituciones internacionales, lo dijimos en estas palabras, son aquellas personas que les van a prestar a México, pero le van a pedir casi casi su dignidad a cambio. Pero México no tiene opción, o pide dinero prestado y cumple las demandas de quien le dio el dinero prestado, o simple y sencillamente pues se va a la bancarrota, a la debacle, y hay riesgos de una nueva revuelta armada y ese tipo de cosas, porque la población, lo cierto es que la población aguanta mucho, pero todo tiene un límite, ¿no? Y como poco a poco México fue vendiendo sus empresas, haciendo teniendo o dándole mayor participación a los particulares en la política económica del país, y cómo los particulares van a aprovechar las características de México. ¿Cuál es la característica de México? Perdón por lo que voy a decir, pero la característica de México en la clase política en general, pues era la corrupción, o es la corrupción, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahora imagínate esta combinación, esta parte está genial, imagínate la combinación empresario más país con recursos más político corrupto, negocio redondo. Oye, pero ¿y la población? Hombre, la población, bien, gracias. No nos interesa mucho la población, porque la población, pues, es la clase trabajadora, pero pues no genera lana, así que, pues, no te preocupes, al contrario, vamos a ver de qué manera le hacemos para tener mayores beneficios, y podemos decir incluso que vamos a beneficiar al país y en realidad nos vamos a beneficiar nosotros. Pero todo esto que te estoy diciendo, vamos a tratar de explicarlo de manera más puntual. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Porque a veces le echamos la culpa de todo a Peña Nieto. Y lo cierto es que no, o sea, no es tan así. Peña Nieto, o el presidente, el expresidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, eh, no es que fuera totalmente malo, ni que fuera totalmente bueno. Es que la parte que le tocó fue como lo único que le quedaba. Es decir, no tiene tantas opciones, no tiene para dónde moverse, porque ya no gobierna él solo el país, sino que tiene que cumplir con las demandas de los organismos internacionales. Es un poco lo que le pasa también al presidente actual y lo que va a seguir pasando en el país en caso de que no se modifique algo verdaderamente de fondo. Y bueno, vamos entonces a tratar de explicar algunas cosas puntuales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, Antes de empezar, quiero aclarar lo de siempre, jóvenes. Las clases
quedan grabadas y de alguna manera yo debo procurar ser lo más objetivo posible. Ofrezco disculpas si en un momento determinado no estoy siendo lo suficientemente objetivo. Lo que me interesa a mí es no que pienses como yo pienso, es que tengas tu opinión propia, pero que expreses tus argumentos para esa opinión. Simple como eso. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, yo quiero aclarar dos cosas. Yo soy del partido político que ustedes ya saben, el nuevo PRI, y yo eh, voy a la iglesia, desayuno cereal y soy una persona común, corriente, normal, como lo pueden ser ustedes o como lo son ustedes. Y pues básicamente, si en algún momento digo algo que no te parece, con toda confianza, siéntete en la libertad de decirlo, escribirlo o como gustes. ¿Sale? Vamos a empezar. Ahí está. Enrique Peña Nieto. Llega a la presidencia de una manera muy, muy interesante. Te voy a platicar un poquito antes de empezar con esto, ¿no? Esta imagen la saqué de las noticias del año 2012, cuando fue la campaña política de Peña Nieto. El señor vino al estado de Yucatán a su campaña política, estuvo en Progreso, un acto multitudinario, una cosa fantástica, y la gente pudo acercarse al candidato y el candidato era un candidato cercano a la población, saludaba, tocaba manos, dejaba que se tomaran fotos, se tomaba fotos, abrazaba, se sonreía con la gente lo veía con una admiración tremenda porque sabían que era la esperanza de México. Vamos a mover a México. Ese era el lema del presidente, vamos, del candidato. Vamos a mover a México. ¿Qué es esto? Vamos a sacar a México del letargo, del retraso en el que se encuentra y vamos a hacer que todo vaya para mejor. Aquí en Yucatán dijo, esta parte está genial, doy gracias a Chac. Ese día no, amenazaba lluvia, pero no llovió. Y dijo, doy gracias a Chac, que yo creo que es priista, ¿no? Palabras de Peña Nieto. Y estaba padre porque la gente realmente lo veía como un gran candidato, como un buen candidato. Y lo era, realmente era un gran candidato. Te sugiero, es más, te voy a dejar como tarea, apúntala de una vez, perdón que empiece con la tarea, pero te voy a dejar como tarea, importante, muy, muy importante, si no la haces, no hay puntos de actividades. Se llama ver una película cuyo nombre es La Dictadura Perfecta. La Dictadura Perfecta está en YouTube, está en Netflix, está en Internet, búscala, seguramente la vas a encontrar gratis, sin problema. Pero por favor ve esa película. ¿Sale? Va a explicarte muchas cosas acerca de esta situación. Ahora, cuando llega a la presidencia, el día de las elecciones, lo cierto es que se enfrenta con otro personaje cuyas iniciales no las vamos a decir, que son Andrés Manuel López Obrador. Y está muy cerrada la votación. De hecho, como que López Obrador va un poquito arriba, así que hay que echar mano a estas tarjetitas, que son las tarjetas Monex de Soriana. En cada tarjetita de estas había 500 pesotes. ¿Para qué servían esos 500 pesos? Muy fácil, para comprar votos. Pero ¿cómo vamos a comprar votos? Eso está prohibido. No podemos comprar votos. Bueno, vamos a hacer un mecanismo nuevo. Vamos a aprovechar la tecnología. Y en ese aprovechar la tecnología, les decían a la gente, mira, a mí me dijeron, ¿no? Vas a entrar a votar y vas a votar por el partido que te está dando la lana, le tomas una foto a tu voto, a la boleta electoral, y cuando salgas de votar, depositas tu voto y demás, te acercas con nosotros, nos muestras la foto de tu voto y en ese momento te entregamos tu tarjetita con 500 varos para que vayas y te la gastes completita en esa fantástica tienda llamada Soriana, el súper mexicano. Y la gente, mucha gente, muchos, caímos en la tentación. Estoy jugando. Pero mucha gente
cae en estas prácticas, a veces por necesidad, lamentablemente, la mayor parte de las veces por necesidad, no es porque de verdad quieran vender su voto y demás, es porque hay mucha gente que en muchos casos depende de esto para adquirir ciertas cosas. Pero lo cierto es que el presidente llega pues un poco de esta manera. Esto no nos debe sorprender, jóvenes. Todas las elecciones presidenciales han sido un poquito de lo mismo. Todas. Ahora, tengo aquí una encuesta sobre predicción histórica. Es una encuesta seria, espero sus respuestas en sus trabajos. ¿Conoces algún gobernador joven, guapo y buena onda a quien sería muy bueno ver como presidente a futuro? ¿Algún gobernador de algún estado como Yucatán que responda a los tweets de la gente que le pregunta cosas? Como por ejemplo, Mau Vila, ¿cuándo habrá nuevamente venta de cervezas? Pronto, no pierdas la esperanza. ¿Por qué razón? Pues es muy fácil, jóvenes. No estoy diciendo que el gobernador sea bueno o sea malo. Estoy diciendo que una persona es un producto y un gobernador, un candidato, es un producto que le tienes que vender a la gente. Si lo empiezas a posicionar como una buena persona, vas a lograr en la gente esa opinión. Es un gran gobernador, está preocupado, está adelantado a su tiempo y además responde las preguntas de la gente en redes sociales. Es una cosa fantástica. Pero bueno, es esto como una encuesta sobre predicción histórica. Y cabe aclarar que yo ya le hice una pregunta al gobernador, no me la ha respondido, por cierto, pero no pierdo la esperanza, está respondiendo cosas. Chance me responde. Muy bien, vayamos allá. Los mayores logros del presidente Enrique Peña Nieto. Dos cosas concretas. Primero, el Pacto por México. ¿Qué es el Pacto por México? El Pacto por México, jóvenes, como ustedes bien saben, uno de los problemas que tiene nuestro país es que tiene muchos partidos políticos, muchos. El PRI, el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo, Morena, el Partido de Encuentro Social, está, no sé, el Movimiento Naranja y ese tipo de cosas. El caso es que tantos partidos políticos representan tantas opiniones políticas. Y ponerse de acuerdo está prácticamente en chino. Y el problema de México es que está muy dividido. Literal. Tienes una gran división social y por lo tanto cuando quieres tomar una decisión en beneficio de algo, pues lo que te encuentras es que hay división. Imagínate, este partido tiene su propia ideología y este su propia ideología y este su propia ideología. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Nunca. Porque además a veces las ideologías son un poco contrarias a lo que piensa de un partido a otro partido. Así que estos partidos políticos, bajo la gran, ¿cómo decirlo? Bajo el gran manejo, la gran política que realiza el presidente Enrique Peña Nieto, van a reunirse en una cosa que se llama el Pacto por México. ¿Y qué es el Pacto por México? Es decir, miren, vamos a dejar de pelearnos y vamos a trabajar en favor del pueblo de México. Todos trabajando por ti, era el eslogan de esa campaña. ¿Quiénes se oponen al Pacto por México? Se oponen los partidos de izquierda, Morena, el Partido del Trabajo, etcétera. ¿Por qué razón? Porque dicen, es que esto es una vacilada. Nos están queriendo convencer de algo que en realidad va a ser perjudicial para México. Pero lo cierto es que era bueno. O sea, al final, en estricto sentido, pues es bueno que tú logres la unión de los partidos políticos, ¿no? De la forma que quieras verlo. Si tuviéramos unión de partidos políticos el día de hoy, otro gallo sería. Pero no hay unión de partidos políticos. Cada quien jala para su propio rancho. Eso decía mi abuelito, cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Así que básicamente, el Pacto por México es la unión de los partidos políticos. ¿Para qué? Para que las reformas estructurales en México, las iniciativas de ley, cuando lleguen al Congreso, en lugar de que se peleen todos para ver si se aprueba o no se aprueba la ley, la que sea, simple y sencillamente no haya problemas porque como ya nos pusimos de acuerdo,
Entonces, todas las iniciativas de ley que mande este señor van a pasar sin problema por el Congreso de la Unión. Eso en el tiempo de Salinas se llamaban concertaciones y eran los acuerdos entre los partidos políticos, concretamente entre el PRI y el PAN, de que tú vas a votar a favor de algo que yo haga y a cambio yo te voy a dar beneficios políticos, una gubernatura, una presidencia municipal, te voy a dar una secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, esto está bien, esto está padre, qué bueno, se está moviendo a México, sí, pero el detalle es una cosa, no pierdas de vista quiénes son los beneficiados. No pierdas de vista quiénes van a ser los beneficiados. Y ahorita vamos con esa parte. Bueno, por estar haciendo las reformas estructurales en México, al presidente le hicieron una portada que es esta, que es genial, que le dio la vuelta al mundo, que decía, el presidente Peña está salvando a México. Si tú te acuerdas un poco de lo que leías en las noticias acerca de Peña Nieto, o de lo que veías en las redes sociales acerca de Peña Nieto, te vas a dar cuenta de que hay una pequeña diferencia entre esto, el héroe que salva a México, la opinión, y la opinión que se tiene del presidente en el país. ¿Me explico? O sea, estamos vendiendo un producto al final de cuentas. Estamos vendiendo un producto. El presidente que salva a México, pero en México en realidad, pues nadie ve como que lo esté salvando, ¿no? A menos de que seas un gran empresario. Y ahorita vamos a tratar de explicar esa parte. Primero, las reformas estructurales. ¿Para qué sirven? Sirven para modernizar al pueblo de México. Eso fue lo que dijo el presidente. Estamos modernizando al pueblo de México. Repito, modernizando al pueblo de México. Una vez más, vamos a modernizar. Neta, vamos a modernizar al pueblo de México. ¿Qué es lo que hacen realmente? Modifican el marco legal, modifican las leyes que van a afectar a las empresas y a los particulares. Ahora, estas reformas modifican las leyes para que en la teoría, en el discurso, parezca que se están mejorando las condiciones de vida de los grupos más pobres. Parece que el gobierno está ayudando al pueblo, parece ser así. Pero en la realidad, lo que sucede es que se beneficia a los grandes empresarios, agravando la situación de los sectores más vulnerables. Voy a poner un ejemplo sencillito de esto. Miren, resulta ser que las empresas, lo que nos dicen el día de hoy es que el gobierno debe apoyar a las empresas porque las empresas son las que generan el empleo. Tienen razón, tienen mucha razón. Si un gobierno no apoya a las empresas, entonces el trabajo va a estar en peligro. ¿Por qué razón? Por una muy simple. Una empresa, la que tú quieras, la Bimbo, la Coca, la Pepsi, la Volkswagen, la que tú quieras. Una empresa puede simple y sencillamente decirle al gobierno, ¿sabes qué, gobierno? No voy a estar más en México, me voy a otro país, me voy a El Salvador, porque ahí hay muchos maras y ahí está más seguro. Me voy a ir a trabajar a El Salvador. Y todos los trabajos que yo genero aquí en México, pues ya no los voy a generar, los vas a perder. Entonces, gobierno, ¿te conviene que me vaya? Y el gobierno dice, no, pues la neta, no. ¿Por qué? Porque tú trabajas en la zona de Ciudad Cauquel, en Mérida, Yucatán, y ahí le das trabajo a la gente. Si tú te vas, la gente de la zona de Ciudad Cauquel, donde dabas trabajo, pues ya no va a tener donde trabajar y me van a empezar a pedir a mí o se van a rebelar en mi contra o van a hablar mal de mí. Entonces no me conviene que te vayas, empresa. ¿Cómo le hacemos? Pues no muy fácil. Deja de cobrarme impuestos. Oye, pero no puedo hacer eso. ¿Cómo crees que te voy a dejar de cobrar impuestos si yo vivo de los impuestos? ¿Cómo le hacemos entonces? Mira, más fácil. En lugar de que me cobres 10 de impuestos, cóbrame 5. Perdóname la deuda, perdóname la mitad de la deuda. Oye, no puedo hacer eso. Sí puedes, porque si no lo haces me voy. Y te quedas sin fuente de trabajo. Y empieza una serie de condiciones y de reformas en donde en la realidad
se va a beneficiar a las empresas. Maestro, eso no es cierto. Sí es cierto, te voy a explicar por qué. Mira, la empresa, pongamos que logra que le cobran la mitad de los impuestos. Ya se ahorró ahí la mitad de los gastos. Si la empresa, si la empresa repartiera esa ganancia o le pagara, le subiera el sueldo a los trabajadores, yo te diría, ¿sabes qué? Está perfecto. El problema es que no. El problema es que las empresas, en lugar de beneficiar o de proteger a los trabajadores, buscan particularmente la forma de cada vez afectarlos más. Otro ejemplo que complementa el primero. Una empresa, una empresa, por ley, está obligada a darle a sus trabajadores seguro social, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, etcétera. Pero con las reformas estructurales, las empresas van a lograr que los trabajadores puedan prestar sus servicios a través de una forma que se llama el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Voy a platicar así muy breve. Imaginemos que yo tengo una empresa de reparación de aires acondicionados, ¿no? Y en mi empresa de reparación de aires acondicionados, en mi taller, yo voy a contratar a 2 trabajadores. Tengo a mis 2 empleados y esos 2 empleados yo les tengo que pagar vacaciones, sueldo, aguinaldos, reparto, tengo que darlos de alta en el seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me cuesta. Tener trabajadores me cuesta. Claro, los trabajadores van a hacer el trabajo y yo voy a ganar, pero pues, estoy gastando. ¿Me explico? Pero modifican la ley y permiten el outsourcing y entonces, en lugar de que yo contrate a mis trabajadores, cuando me caiga algún trabajo, yo voy a contratar a 2 personas que reparen aires acondicionados y los llevo a donde me contrataron. Prácticamente estoy siendo un intermediario, un contratista. Oye, pero es que eso está bien. Claro, está bien, porque tú estás defendiéndote. O sea, tú estás en un mundo de competencia donde tienes que buscar cómo hacerle para llevar dinero a tu casa. Y está bien, no estás actuando de manera ilegal. Estás actuando de manera ventajosa, sí, pero no ilegal. Pero ¿por qué no estás actuando de manera ilegal? Porque en las leyes se modifica y ahora los empresarios podrían no solamente no contratar personas, sino que además cuando las contratan cada vez les dan menos derechos. Un ejemplo muy sencillo, que creo que lo hemos dado varias veces, es que el día de hoy, jóvenes, 4 de mayo del 2020, un montón de personas recibieron en sus empresas el siguiente mensaje. ¿Sabes qué? A partir de hoy te quedaste sin trabajo. Oye, espérate, no puedes hacer eso. ¿Pero por qué no? Si no trabajas para mí. Oye, pero es que no es justo, pero es legal. O, en el mejor de los casos, le dijeron los empresarios a los trabajadores, ¿sabes qué? Si quieres seguir trabajando, vas a ganar el 50%. Oye, pero es que en la tele dijeron que quédate en casa, que yo me quede en casa. 50%, la mitad. Oye, pero es que no es justo. Pues, compadre, no es justo, pero no están rescatando a los empresarios. Y entonces, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno si eres un gran empresario. Es malo si no eres un gran empresario. Si eres de la clase trabajadora y tus derechos cada vez son menos, entonces las reformas estructurales, pues puede ser que no sean del todo las mejores, ¿no? Por esa razón, esto se cumple. Vean, esta parte es importantísima. En el discurso propician mejoramiento de las condiciones de vida, pero en la realidad a quien benefician es a los más grandes empresarios. Antes de las reformas estructurales, ¿qué quieres? Cualquier trabajador podía tener por lo menos, un trabajo por contrato. Después de las reformas estructurales se permite la utilización del outsourcing, es decir, el trabajo ahora hasta sin contrato. ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado del colonialismo? Pues es esto precisamente. Estamos en situaciones similares a lo que era antes. Pero bueno, no vamos a hablar más mal de un presidente. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Son la reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral?
permitir el outsourcing, lo acabamos de platicar. La reforma energética, esta está genial. Miren, puse aquí algunas cosas que debo mencionarles, pero en esta reforma energética te voy a poner un ejemplo solamente. Lázaro Cárdenas nacionaliza o expropia la industria petrolera, la industria nacional petrolera, y forma Pemex. Y Pemex solamente recibía beneficios del Estado, y la lana, la ganancia de Pemex, pues era para el Estado, ¿no? El petróleo mexicano trabajaba para el Estado. Pero evidentemente hay mucha lana y hay mucha tentación. Y los grandes líderes del sindicato petrolero se hicieron personas archi, no sé cómo, no sé qué prefijos o cosas utilizar para decir que tenían groseramente mucha lana. ¿Por qué razón? Porque estaban en el lugar adecuado donde se generaban las ganancias de la industria petrolera, y permiten varias cosas. Permiten el robo de combustible, por ejemplo el huachicol, que sabían en las noticias, se hizo una investigación muy amplia y se sabía que desde Pemex se sabía que había robo de combustible, y ellos abrían las llaves a horas determinadas en lugares determinados para que la gente sacara gasolina robada. Pero eso no es lo verdaderamente grave. Lo más grave es cuando la reforma energética promueve que haya inversión privada en Pemex. Es decir, tenemos el petróleo, vamos a abrirlo a la industria privada, y todo el mundo dice, qué bueno que así sea. Ya vamos a poder invertir en Pemex y ganar dinero de Pemex. Vamos a trabajar a Pemex. Detalle, ¿qué necesitas para invertirle a Pemex, para sacar petróleo? Necesitas barcos, plataformas, maquinaria, infraestructura, necesitas torres, etcétera. ¿Las tenemos? Pues no, nosotros no. Y en México, creo que nadie, ¿eh? Pero hay empresas extranjeras que se dedican a esto. Hay empresas, creo que españolas, Repsol, está empresas brasileñas, está una gran empresa, me parece que es alemana, que se llama Odebrecht. No estoy seguro, pero el nombre es Odebrecht. No sé, no estoy tan convencido del origen, pero resulta que estas empresas se acercan a México y le dicen, oye México, me enteré que abriste las leyes y que ahora nosotros podemos invertir en petróleos y vender petróleo y ganar lana. Danos la chamba. Y dice México, oye, pero yo solo necesito una empresa y ustedes son 3 empresas. ¿A quién le doy el trabajo? Y dicen, bueno, pues vamos a hacer un concurso, lo que se debe hacer. Y dicen los de Odebrecht, oye México, yo sé cómo funcionan las cosas en México. ¿Qué te parece si en lugar de hacer un concurso, hacemos el concurso, no pasa nada, lo maquillamos, pero en lugar de que sea totalmente legal, yo te voy a dar a ti, gobierno, una lana para que tú me beneficies a mí? O sea, ¿quién va a ganar el concurso? Yo te doy este dinerito para que yo gane el concurso. ¿Y saben qué es lo peor? Que el gobierno acepta. No es cierto, Maestro, sí es cierto. Mira, hay un señor que tiene por nombre Emilio Lozoya. Emilio Lozoya era el encargado de estos contratos y demás con las industrias petroleras. A Emilio Lozoya lo acaban de detener, bueno, hace casi 3 meses, lo detuvieron el 12 de febrero en Málaga, España, en una zona residencial súper exclusiva. Imagínate, un político mexicano en una zona residencial súper exclusiva en España, donde fue un problema agarrarlo porque no dejaban pasar a la policía para no incomodar a los demás vecinos que estaban así en sus mansiones. Detienen a Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya dice en su defensa, ¿sabes qué? A mí me están echando el muertito de todo lo que pasó con Pemex, pero resulta que yo no trabajaba solo. ¿Y saben quién me dio la autorización para hacer esos contratos y llevarnos una pequeña contribución, un pequeño incentivo de $10 millones para darle los contratos a Odebrecht?
se me dio la autorización y su firma el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y la gente no le cree. ¿Por qué? Porque nadie desconfía de Peña Nieto. Yo no desconfío de Peña Nieto. Yo le creo a Peña Nieto. Lozoya dice lo contrario. Bueno, que lo compruebe, ¿no? Pero en realidad, si te das cuenta, aquí tenemos un gran problema. Esta reforma energética era para esto. Era para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados. ¿Para qué sirvió? Para que Lozoya se llevara 10 millones de dólares y para que el petróleo en México fuera sacado por empresas extranjeras. Oye, pero el petróleo es mexicano, claro, pero si lo saca una empresa extranjera, ¿quién va a ganar dinero? Pues la empresa extranjera. Y si México tiene la obligación de comprar gasolina, porque no hace gasolina y la tiene que comprar en el extranjero, pues imagínate de qué sirve tener petróleo si otro lo saca, lo vende y tú compras gasolina en otro lugar. Pues de nada te sirve tener petróleo, ¿no? La neta, o sea, el negocio está en manos de otras personas, pero esto es la reforma energética. Hay una reforma que es la reforma educativa, que esta está padrísima también, porque resulta que a los maestros, ¿cómo se llama? Un periodista, no me acuerdo del nombre, es el nieto de un antiguo gobernador del estado de Yucatán que se apellidaba Loret de Mola, pero no me acuerdo del nombre del periodista. Ay, creo que es Carlos Loret de Mola. Este señor hizo una película, un video, unos reportajes, una cosa fantástica, donde decía que todos los problemas de la educación en México, hizo entrevistas y todo, una cosa fantástica, bien hecha, por cierto. Todos los problemas de la educación en México eran de los maestros, todos. No había lana para educación, los maestros son unos flojos, no trabajan, ¿no? Y en la reforma educativa se plantea la posibilidad de evaluar a los maestros para saber si estaban capacitados o no para dar clases. Y los maestros dicen, a ver, espérate. Yo ya me gané mi plaza, yo presenté un examen. Pregúntenle a sus papás, los que tienen papás maestros. Yo ya presenté un examen, ya me gané mi plaza, estoy trabajando, me tocó trabajar 2 o 3 años en un lugar lejano a mi casa, por fin estoy cerca, y ahora resulta que me vas a evaluar, y si a tu gusto soy apto para dar clases, voy a seguir teniendo trabajo, y si no, me vas a correr. Oye, ¿no es justo? Si no estoy capacitado, si sientes que me hace falta algo para dar clase, capacítame, dame las herramientas y yo voy a trabajar. Pon bien las escuelas, que todos los niños tengan sillas, que los niños lleguen desayunados a trabajar, que las personas tengan la posibilidad de acudir a las escuelas, que las escuelas sean unas buenas escuelas antes de correrme a mí. O sea, resuelve todos los problemas antes de echarle la culpa a los maestros. Y los maestros salen a las calles a protestar por esta situación. Y se llenan las calles de México, el Paso de la Reforma, una manifestación terrorífica de los maestros, un montón de maestros, y en las noticias dicen que los maestros son unos flojos, que deberían estar dando clases en lugar de estar ahí de revoltosos, manchando, manifestándose y cuanta cosa en la Ciudad de México, que los pobrecitos niños no recibían clases por culpa de esos maestros flojos. Y los maestros estaban buscando un poco nada más defender sus derechos. Oye, ¿tienen razón o no tienen razón? Como lo quieras ver, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque en teoría estás beneficiando al pueblo. Aquí beneficias el mejoramiento de las condiciones de vida, pero en la realidad, en la estricta realidad, estás vulnerando los derechos de los maestros. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si quieres que los maestros sean mejores maestros, tienes que capacitarlos, no correrlos, ¿no? Bueno, eso es una forma de pensar de un maestro, pero bueno, habría que ver cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la situación? Hay una reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que esta a mí me gusta mucho porque me permite ir de compañía en compañía
puedes tener tu teléfono en Telcel, en Movistar, en AT&T, antes en Usacell, puedes tener este o el otro y demás, puedes hacer recargas de 10, 20, 50, 500 pesos, puedes tener Netflix, lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre las redes 4G, 4.5 y ahora la red 5G que está en boga o que va a llegar o que ya no lo sé, pero todo ese tipo de cosas tecnológicas están contenidas aquí. ¿Qué es lo malo? Lo único malo de esto es que las empresas que se encargan de eso son empresas particulares y muchas veces son empresas incluso de otros países que vienen a hacer negocios a México. Y eso está bien, de verdad está bien, pero el problema es que los derechos de las personas no tienen no tienen o no se benefician, más bien, sino que cada vez se afectan un poquito más, ¿no? Y en este nuevo sistema penal acusatorio, pues está el simple cambio de los juicios orales, de los juicios escritos, perdón, a los juicios orales, ¿no? Como ustedes saben, antes en nuestro país, un juicio podía llevarse por escrito y pesar 7, 8, 10 kilos, tener 400, 500 páginas, 100 páginas, era una cosa sencilla, pero ahora son como en los Estados Unidos, es un jurado, hay una parte acusadora, la defensa, hay un momento para tratar de convencer al juez y al jurado y etcétera, y todo está muy padre, ¿no? Este sistema, pues, es parte de las modificaciones. ¿Todo es malo con Peña Nieto? No, la verdad es que no. Lo malo es la intención de las cosas, porque, repito, son en el discurso para mejorar las condiciones de vida de los grupos, pero en la realidad es que solamente benefician a los más grandes empresarios. Y aquí voy a llegar a esta parte. Miren, en esta parte es un video, pero en la clase anterior no tuve mucho éxito con el audio, parece ser que no se escuchaba correctamente, pero en lo que va avanzando les voy contando un poquito la situación. Habla este video acerca de que una señora de nombre Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, viene a México a verificar que las reformas estructurales se estén llevando a cabo de buena manera. Entonces, imagínate, aquí en esta parte, lástima, no se alcanzó a ver, pero a Peña Nieto se le cayeron los papeles. Y estaba muy padre porque imagínate, el gobierno de México hace el pacto por México, propone las reformas estructurales, el gobierno de México está buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, pero resulta que el 12 de agosto viene la directora del Fondo Monetario Internacional a revisar el proceso de reforma estructural de Peña Nieto. ¿Tiene sentido esto? Que un organismo internacional venga a calificarle la tarea al gobierno mexicano, pues no tendría sentido, pero tiene toda la justificación posible. ¿Por qué? Porque cuando México empieza a pedir dinero prestado a otros entornos o a otros organismos internacionales, pues esos organismos internacionales dan el dinero, pero dicen, ¿sabes qué? México, sin problemas, la lana que quieras, nada más que vas a empezar a modificar tus leyes para beneficiar a quienes yo te diga que vas a beneficiar. Y como por ejemplo los empresarios gastan mucha lana pagándole todos sus derechos a los trabajadores en las empresas, vas a beneficiar a las empresas reduciéndoles cargas fiscales, reduciéndoles obligaciones laborales y aumentándoles sus beneficios, ¿no? Y eso está padre y está genial y es verdaderamente terrible porque México hace, decía alguien, que ya la política nacional no se decide en México, sino que se decide en el Fondo Monetario Internacional, que es el dueño de la lana, y México pues está endeudado. Maestro, está bien, qué padre su discurso y demás, pero la neta a mí como que, ajá, sí, Peña Nieto era muy bueno y a mí qué, ¿no? A mí como que la neta, como que qué,
¿En qué me beneficia o en qué me afecta? Ahí va. Voy a tratar de llegar a esa parte. Vamos a tratar de aterrizar la teoría. Lo puse en 2 diapositivas. Una se llama resumen del sexenio y aquí vamos a poner lo bueno. ¿Qué es lo bueno de Peña Nieto? Pues que hizo las reformas estructurales. Logró literalmente acabar un poco con ese conflicto entre partidos políticos y que se diera de manera, ¿cómo decirlo?, natural esa unión entre los partidos políticos, el Pacto por México, unir a México. La cosa es que al final de su sexenio unió a México, pero en su contra. ¿Por qué? Porque 74% de la población dejó de apoyar a Peña Nieto. Empezó con el 54% de aprobación y al final 24% de aprobación. Eso también pasa con el presidente actual, ¿eh? No tiene por qué sorprendernos. No, es que ha caído la popularidad de López Obrador al 47%. Imagínate, 47, con Peña Nieto llegó al 24, así que López Obrador a decir, pues sí, 47% está bien. Tenía 80% de aprobación López Obrador. Pero bueno, Peña Nieto acaba con esto. Resumen, López Obrador no gana por ser López Obrador. Si tú hubieras puesto a cualquier otro, en lugar de López Obrador, hubieras lanzado como candidato presidencial a quién te gusta, así que no perdiera, hubieras lanzado a, híjole, a mexicano, buena gente, popular, hubieras lanzado al Papa a la presidencia, no hubiera ganado. ¿Por qué razón? Porque era el sistema y no Peña Nieto el que ya estaba desgastado. Había que votar por algo totalmente diferente. Y eso único diferente, lo único diferente, era López Obrador. ¿Por qué no Ricardo Anaya? Porque ya habíamos tenido 12 años de presidencias panistas y no había pasado absolutamente nada, por el contrario, se había disparado la violencia, se había llegado Vicente Fox, y la gente dice, no, es que sí puede estar puede hablar muy bien inglés y no sé qué, Ricardo Anaya, pero ya el PAN demostró que no la hizo en la presidencia. Y el PRI, pues, con mayor razón, ¿no? Entonces, lo que queda, lo menos peor, pues es López Obrador y López Obrador gana, ¿no? Lo malo del sexenio de Peña Nieto es, sin duda alguna, la corrupción, una corrupción desbocada, desmedida, una cosa verdaderamente trágica, terrible. Y aquí lo quiero reflejar con esta fotografía. Jóvenes, esta foto fue uno de los más grandes orgullos del presidente Peña Nieto. Aquí se le puede ver afuera del Palacio Nacional, donde están las escaleras, sonriente, rodeado de los gobernadores priistas, que, aquí otro joven, que básicamente representaban a una cosa que se llamaba el nuevo PRI. ¿Qué es el nuevo PRI? Son un grupo de políticos priistas que son diferentes de los políticos priistas que lograron la debacle del país, no pertenecen a una rama política priista antigua, no son dinosaurios priistas, son nuevos, tienen nuevas ideas, tienen más ganas de hacer las cosas, y estos representan el futuro de México. Lo malo es que estos gobernadores, vamos a hacer un resumen, preso, procesado, con orden de aprehensión, en fuga, detenido, aquí atrás, Padres detenido, todos estos tuvieron problemas de corrupción en sus estados y o están en la cárcel o los están queriendo meter a la cárcel. Quintana Roo, Roberto Borges, corrupción, detenido. Javier Duarte, este tipo en Veracruz, gobernador de Veracruz, desvió dinero y desvió dinero del mismo sistema de salud a los niños con cáncer en el estado de Veracruz para no comprar el medicamento que necesitaban en las quimioterapias, les inyectaban, y esto está documentado, les inyectaban agua destilada. Imagínate
¿Para qué? ¿Por qué hacían esto? Pues es muy fácil, porque estamos haciendo negocio. En lugar de comprar medicinas, nos repartimos la lana en las medicinas y ya decimos que las compramos. Oye, pero se van a morir los niños. Sí, pero yo voy a tener lana en mi bolsa. Y eso es mejor que la vida de los niños. ¿Me explico? No es correcto, pero es como piensan los políticos corruptos. Y esto da lugar a que se le empiece a llamar lo que se conoce ahora como la dichosa mafia del poder. Y tiene sentido, tiene lógica. Oye, pero estás diciendo que estos son corruptos. No, no lo digo yo. Yo quiero que quede eso muy claro. Es algo que dice la historia propiamente. O sea, yo no estoy diciendo, no estoy inventando, no estoy calumniando a Javier Duarte, estoy diciendo que es corrupto. El tipo está en la cárcel, ¿no? Literal. Padres está en la cárcel, Borges está en la cárcel, y así cada uno. Entonces imagínate el orgullo del presidente en la cárcel o procesado, ¿no? Su mano derecha, Emilio Lozoya, ya lo hemos comentado, igual detenido, y él mismo recibiendo dinero de ciertos movimientos con los recursos naturales del país. Y lo divertido del sexenio, sin duda alguna, pues los memes, una cosa fantástica, aquí haciendo un corazón con su bella esposa, no recuerdo cómo se llama, pero es de apellido Rivera, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que su última novela no me gustó, pero resulta ser que aquí podemos hacer un pequeño resumen de este sexenio. Ahorita vamos a ver. Primero, ¿qué cosas mencionar? Ayotzinapa, ¿alguien escuchó de Ayotzinapa? ¿Alguien sabe qué es Ayotzinapa? Un lugar donde murieron 43 normalistas y hasta el día de hoy, esto fue en 2014 y hasta el día de hoy, 2020, 6 años después, no se tiene la menor idea de qué fue lo que pasó. ¿Y por qué no se tiene? ¿Y eso qué culpa tiene qué culpa tiene López Obrador? ¿Qué culpa tiene Enrique Peña Nieto en este acontecimiento si ellos no mataron a nadie, pero pues tampoco investigan a nadie? Esa es la verdad, o sea, no hay aplicación de justicia y eso pues es simple y sencillamente corrupción, ¿no? Está la Casa Blanca, aquí voy a poner otra vez esta de aquí. La Casa Blanca de Peña Nieto fue un acontecimiento muy, muy interesante porque resulta que le encontraron al presidente y a su esposa, Angélica Rivera, le encontraron una casita con un valor, imagínate, 7 millones de dólares, 86 millones de pesos aproximadamente. ¿Quién de nosotros puede comprarse una casa de 86 millones de pesos? Está complicado. Un político mexicano, oye, ¿de verdad un político mexicano podría comprarse una casa? Es el presidente, sí, pero son 86 millones de pesos, no es poca cosa. Y no podías aceptar que el presidente gastara 86 millones de pesos, porque si sacabas cuentas, todo lo que ganó como gobernador o todo lo que había ganado como presidente no le alcanzaba, aun cuando ni siquiera se hubiera comprado un chicle. Así que sale al quite su esposa y hace un video que es muy, muy conmovedor, una cosa fantástica, se lo recomiendo, por favor. Después de que vean La Dictadura Perfecta, la película que les encargué hace rato, vean por favor esos videos de Angélica Rivera explicando lo de la Casa Blanca, y ella dice que trabajó durante 25 años en Televisa, que hizo muchas novelas y que esa casa era el fruto de su trabajo honesto y responsable y casi sacrificado en Televisa, ¿no? Y que era muy injusto pensar que había corrupción o deshonestidad en el presidente por tener una casa de ese precio. ¿Cómo era posible que los mexicanos fueran tan injustos y tan desagradecidos con el presidente por tener una casa de 86 millones de pesos, 7 millones de dólares, cuando él solamente había querido hacer lo mejor para México? Lo mejor para México. Reformas, unir la corrupción, los gobernadores. Entonces, somos muy injustos con Peña Nieto. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque pues no puede ser que de todo tenga la culpa él, ¿no? Hay otra que se llama la estafa maestra.
La estafa maestra, jóvenes, lo malo es que involucra a las universidades. ¿Cómo es la estafa maestra? Está muy fácil, miren. El gobierno contrata a una universidad para que la universidad haga algo, cualquier obra. Oye, contrato a la Universidad Juárez de Tabasco para que haga ventiladores para el COVID, ¿no? Por decir algo. Es un ejemplo ficticio. Lo malo es que las universidades dan clases, pero no necesariamente saben fabricar ventiladores. ¿Me explico? ¿Qué tiene que hacer la universidad entonces? Pues tiene que contratar a una empresa que haga el trabajo que le encargaron a ella y está intermediando. Oye, pero ¿y eso qué tiene de malo? Pues nada, lo que pasa es que la otra empresa tampoco sabe hacer los ventiladores y contrata a una empresa más. Oye, pero es que ahí no hay corrupción, no hay ilegalidad. Claro que sí, porque si el presupuesto para esos ventiladores es de 10 millones, pues resulta ser que la universidad gana y tiene su rasurada esa lana, la otra empresa gana y rasura el billete, la otra empresa gana y rasura el billete, y lo que se le invierte realmente a los ventiladores son 6 millones. Cuando tenías 10, ya desaparecieron 4. Pero imagínate que las universidades te sirvan para hacer esa desaparición de recursos. Las universidades, eso está terrible. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay varias universidades que son bastante conocidas que participaron de esto. Lo bueno es que ya está en la cárcel una de las responsables de esta actividad, que se llama Rosario Robles Berlanga, que pueden ustedes buscar información al respecto. Ella fue a declarar y la dejaron detenida y salió y dijo que era injusto, que el presidente estaba vengándose políticamente de ella porque ella era inocente, cuando ya se ha comprobado que la estafa maestra desapareció aproximadamente, no me lo crean, revísenlo, algo así como unos 7,000 millones de pesos. Imagínate, imagínate cuánta lana. Con 7,000 millones de pesos se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. El outsourcing, las marchas de los maestros. Y voy a cerrar, ya vamos a terminar la clase de hoy, ya vamos a terminar. Y voy a cerrar con 3 cosas. Maestro, ¿qué a todo dar? Está muy chido, los memes y no sé qué tanto rollo, pero ¿y eso a mí como que en qué me afecta? Te afecta en esto, mira. La deuda externa de México. ¿Por qué tiene México deuda externa? Bueno, porque si tu país funciona corruptamente, no hay dinero que alcance. Y como no tienes dinero que alcance, entonces pides dinero prestado a otros entes. Y otros entes te van a decir, sí, te presto dinero, pero modifica las leyes. El caso es que al día de hoy, cada uno de nosotros, cada uno, tú, yo, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, cada uno de nosotros debe de deuda externa 94,198 pesos. Si quisiéramos pagar la deuda externa, tendríamos que decir simplemente, aquí están mis 94,198 pesos, y así lo haríamos todos, mi esposa, mis sobrinos, mis primos, mi tío, mi mamá, mi abuelito, mi cuñado, etcétera, mis vecinos, todos ponemos cada uno. Oye, acaba de nacer mi sobrinito. Ah, muy bien, entonces que traiga sus 94,198 pesos, juntamos toda esa lana y pagamos la deuda externa. Aproximadamente 11 billones de pesos. El problema no es la deuda externa, o sí lo es, pero el problema adicional son los intereses de la deuda externa. Si ustedes analizan, podemos analizar esta gráfica muy simple. En 2007, en 2006, se debían 1 millón, perdón, 1 billón de dólares, de pesos. Cuando llega Felipe Calderón, se llega a 5 billones de pesos. Es decir, quintuplicó la deuda externa. Cuando sale o cuando va de salida Peña Nieto, ya estamos en aproximadamente 11 billones de pesos. Y al día de hoy son 11 billones de pesos, 274,000, bueno, una cosa así, ¿no? Ha subido un poquito más. ¿Por qué razón? Por los intereses. Por eso cuando el presidente López Obrador, y lo digo de verdad y sin defender a nadie, yo quiero aclarar esa parte, solo quiero mostrar cierta lógica. Por eso cuando el presidente dice, no vamos a pedir más dinero prestado a ningún lado, de alguna manera tiene cierta justificación. ¿Por qué? Porque mira cuánto se debe.
¿Cuánto paga México de su Producto Interno Bruto? Nada más en la deuda. Imagínate todo lo que tiene que pagar. Tiene que pagar sueldos, becas, salarios, etcétera, servicios y demás. Pero de todo lo que gana México, el 18% no lo puedes tocar porque ya está destinado a al pago de la deuda externa. Entonces, pues ahí tenemos un problema bastante delicado. ¿Por qué razón? Porque nuestro país está pagando y pagando y pagando y pagando. Pongámoslo en términos personales, gano 100 pesos, pero le debo 20 a Chapur, 10 a la Caja, le debo 10 a Sears, le debo 10 a Liverpool, le debo 10 a Banco Azteca, le debo 10 a Coppel, le debo, ¿a dónde más? Le debo 10 a Costco, le debo 10 a Sam's, y le debo 10 a mi abuelita, y le debo 10 a mi tío, y le debo 5 a mi hermano. Oye, si sacas cuentas así, no hay lana que te alcance nunca para nada. Resultado, pues México está prácticamente en la bancarrota, ¿no? ¿Tiene razón o no tiene razón el presidente en decir no vamos a contratar más deuda? Pues no lo sé. Yo honestamente te puedo decir que no lo sé. Igual y sí tiene razón, igual y no tiene razón, ¿no? Pero aquí hay un aproximado. Hay anécdotas en este sentido, muchas. Hubo un narcotraficante hace muchos años que ofreció pagar la deuda externa de México, no era ni la décima parte de esto. Ofreció y el gobierno dijo, no, ¿cómo crees? No podemos aceptar ese dinero, es sucio, es un dinero que proviene de la delincuencia y demás. Pero bueno, esto es. Maestro, sigo sin entender cómo me afecta. Pues es muy fácil, mira, si el gobierno no tiene lana, si tiene que pagar mucho dinero, ¿de dónde va a sacar esa lana? De los impuestos. ¿Dónde ponemos los impuestos? Vamos a inventarnos una cosa que se llaman gasolinazos. Suben impuestos a la gasolina, ganamos más lana y el problema es que los productos suben de precio porque subió de precio la gasolina. Luego entonces tenemos ahí que lo que pasa en la política sí nos afecta. El que no lo sepamos es otra cosa. Y apúntale por favor dos conceptos. Te voy a dejar tres preguntitas hoy y una película para ver. Dos conceptos. El primer concepto se llama analfabetismo político. Te voy a dar la respuesta. ¿Qué es el analfabetismo político? Es no tener la menor idea de esto, de lo que va pasando y cómo la política afecta a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque pues, estamos ensimismados, ¿no? El Netflix, ¿qué vamos a comer hoy? Si ya pasó el de la basura, si va a venir hoy, no he escuchado hoy al del ZZZ Gas, y no me interesa la política, la neta, pero la política me afecta, entonces tengo ahí un poco de analfabetismo político. Segunda pregunta, ¿qué es más poderoso, el mercado o el gobierno? Y lo vamos a preguntar y vamos a hacer hincapié en este ejemplo. Empresario que le dice al gobierno, si no te pones dócil conmigo, me llevo mi empresa y ve cómo le haces para generar empleo en el país. ¿Qué es más importante, el mercado o el gobierno? Y número tres, no, esta te la voy a dejar para después. Dos preguntas y la película, ¿sale? Y bueno, si no hay dudas, hasta ahora voy a terminar aquí. Vamos a tener una clase adicional, muy probablemente el viernes o tal vez el lunes, pero yo preferiría que fuera el viernes. Voy a ver cómo anda la disponibilidad de espacios para las clases. Y vamos a tener una última clase de este estilo, con contenido, y luego pues, nos podemos reunir para dialogar y para aclarar dudas. Pero en la otra clase vamos a hablar ya propiamente, particularmente, de los problemas nacionales actuales. Vamos a ir explicando cada uno, vamos a ir poniendo ejemplos. Se va a poner interesante, no te lo pierdas. Así que, pues abrimos el espacio para preguntas. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Esta foto me gusta. Y hay esta otra pregunta, ¿no? Si conocen algún gobernador joven, guapo y buena onda, quien sería muy bueno ver como presidente a futuro y por qué, ¿no? Muy bien. Ahora sí, terminando, díganme sus dudas, jóvenes.
¿Nadie? ¿Muy nadie? Profe, Dígame. profe, yo tengo dos dudas. México, según usted, desde su punto de vista, ¿cree que en algún tiempo México logre pagar la deuda externa? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a México? Échale pluma. México se ha endeudado durante 38 años, aprox. Y la deuda externa ha crecido como unas 20 veces. ¿Cuánto tiempo se necesitará para pagar? Y sobre todo, ¿qué necesitas hacer para pagar la deuda? Esa es la parte importante. ¿Se va a terminar de pagar? Yo espero que sí. Espero que sí, porque hasta donde vamos ahora, puede ser que crezcamos, nos reproduzcamos, morimos, y así 3 generaciones más y la deuda va a continuar. Entonces, aquí el gobierno tiene que ser muy, muy inteligente para ver cómo le va a hacer para acabar con esa deuda. ¿Se puede acabar? Sí, sí se puede. Pero ¿qué hay que hacer para acabarla? Ah, y también otra pregunta, ¿qué pasa en este caso si algún país, pues se podría poner de ejemplo, México no paga la deuda externa? Ok, ¿qué pasa si algún país no paga la deuda externa? Eso es imposible y te voy a decir por qué. Porque resulta ser que si un país no se aplica a la política internacional, pues ese país se convierte en un país apestado, un país comunista, un país dictatorial, un país donde le vamos a dar en la torre con la opinión pública. Va a ser un Venezuela, va a ser un Corea del Norte, va a ser un Bolivia, va a ser un país atrasado. ¿Por qué razón? Cuba, por ejemplo, tiene un embargo económico terrible. Cuando estás en un modelo neoliberal y en un modelo de globalización, tú como país necesitas vender y necesitas gente que te compre. Si no pagas, te cierro las fronteras y se acabó. O sea, imagínate que tienes en tu casa el día de hoy 30 bicicletas para vender, pero nadie te las va a comprar, porque el que te las compre se mete en problemas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues no es posible. O sea, sí se podría, pero te condenarías. O sea, como país, te pondrías una losa muy pesada. O sea, no voy a pagar, pero al mismo tiempo estoy firmando casi casi mi sentencia de muerte, ¿no? Sí, sería todo, gracias. De nada, Julián. Maestro, yo tengo otra duda. A ver, dígame. Es con respecto a la 6. Hay un apartado en la rúbrica que dice que el video debe contener distintos ángulos de la cámara, pero entonces tendríamos que mostrar nuestras caras. O Eh, no, ahí evidentemente no se puede cumplir con eso así de sencillo, eh, pero yo les pediría que en la mayor, no sé cómo explicarlo, eh, yo pediría que participaran todos, ¿no? Ya si se cumplen los diferentes ángulos o algo, pues ya es indistinto. Pero sí que todos aparezcan en el video. Me han preguntado igual si pueden hacerlo a manera de sonorama o incluso de manera animada. Todo es posible, sin problemas. De hecho, eso va a abonar a la creatividad del video. Pero sí es importante que aparezcan todos. gracias, maestra, esa era mi duda. De nada, Brandon. Buenas, profe. Hola. Yo tengo una duda. ¿Será que me puede explicar otra vez lo del outsourcing? Es que se me fue mi internet en ese momento, entonces no lo pude escuchar. Excelente. Mira, el outsourcing es intermediar en el trabajo. Pongo otra vez un ejemplo. Imagínate que tú tienes no sé, vamos a poner, ¿no? Vamos a cambiar un poco, para no comprometer a nadie, ¿no? Vamos a ridiculizarme a mí. Yo tengo una estética, y mi estética se llama la historia de los cortes de cabello. Y yo contrato personas que trabajen en mi estética, ¿no? El detalle es que si yo contrato personas que trabajan en mi estética, yo les tengo que pagar un sueldo. Si yo les pago un sueldo, de lo que yo gane, pues tengo que gastar en el pago de ese sueldo.
para no gastar en eso, para no darles de alta en el seguro, para no darles vacaciones, para no darles salario, para no darles reparto de utilidades, para no tenerlos ahí, darles comida y demás, y horario laboral y todo esto, y sobre todo para no generarme obligaciones, yo prefiero, cuando tenga trabajo, contratar a alguien para que haga ese trabajo. Me cae una persona, viene un cliente a mi estética y yo le hablo a otra persona y le digo, oye, te contrato para que vengas a cortarle el pelo a esta persona. Y esta persona va, trabaja, le corta el pelo a esta persona, cobramos, yo le pago lo que le corresponde por el corte y yo me quedo con una ganancia. Cobramos 100 pesos por el corte o 200. Yo le doy a esta persona 100 pesos, 120 y yo me quedo con 80 pesos de ganancia. Ya gané 80 pesos por hacer nada, pero sobre todo ya me ahorré vacaciones, aguinaldo y demás, porque no existe relación laboral entre la persona que hace el trabajo y yo. Si lo quieres poner en términos de empresas, pensemos en algo más sencillo. Yo quiero contratar una empresa que dé servicio de transporte a tal lugar. Contrato 3 camiones, van los camiones, dan el servicio de transporte y yo no tengo ninguna obligación con los transportistas. Al día de hoy, ¿eso cómo nos afecta? Yo les decía en el ejemplo, miren, el día de hoy hay un montón de empresas que cerraron sus labores por la cuarentena y demás. Para muchas empresas fue muy fácil decir, ¿sabes qué? Voy a cerrar y no pasa nada. Pues claro, yo no voy a ganar, pero al mismo tiempo no voy a perder. Puedo poner el ejemplo de una persona, platiqué con una persona y decía, es que yo tengo un taller, pero como no tengo trabajadores afiliados, no tengo problema, cierro mi taller y sí es cierto, no voy a ganar, pero no voy a gastar. ¿Me explico? En cambio, una empresa que tiene sus trabajadores en el seguro social y demás, pues sí tiene que gastar. Y esto del outsourcing beneficia en teoría a los trabajadores porque hay mucho trabajo, pero en la realidad es que no, porque los trabajadores cada vez trabajan por menos beneficios laborales. Antes, un trabajador a fuerza, cuando tenía un trabajo a fuerza, sí o sí le tenían que pagar siempre seguro social, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, fondo de ahorro, alguna prestación, vales de despensa, todo ese tipo de cosas. Y ahora no. Ahora simplemente trabajas por días o por semanas y cuando se acaba el trabajo, pues se acabó. No sé si eso responde tu duda. No, sí, gracias, profe. De nada, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, para cómo se va a estructurar el ADA 6, yo tengo una duda. Lo que va a llevar son ejemplos de tu tema. Por ejemplo, en mi caso me tocó corrupción. ¿Tendría que ponerle qué es la corrupción y ejemplos de la corrupción o cómo iría? Mira, tendrían que explicar qué es la corrupción y poner un ejemplo de corrupción que esté directamente relacionado con la vida cotidiana de nosotros. No sé si logro explicarlo. O sea, no me basta con decir que la corrupción es tal cosa. Tengo que poner un ejemplo y además tengo que decir cómo me afecta a mí la corrupción. Cómo nos afecta a nosotros la corrupción. Ah, ok. ¿Tiene que ser directamente del sexenio de Peña Nieto? No necesariamente, podría ser de algún otro sexenio. Sí, Ok, recordemos, gracias. ya Peña Nieto ya es el final, o sea, no es culpa, no todo es culpa de Peña Nieto, la verdad. ¿Alguien más? Maestra, yo Dígame. tenía la duda de lo de la deuda externa. Por ejemplo, usted dijo que hay una parte que está destinada a pagar la deuda externa Sí. y esa parte que está destinada o sea, la pusieron y dijeron, vamos a poner esta parte para que, por ejemplo, en 15 o en 20 años terminemos de pagar la deuda, o es solo para que se calmen los demás a los que les Así es. debemos, y es para eso. Sí, 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 sí. En muchas, ¿cómo te explico? La deuda externa tiene muchas partes. Entonces, hay algunas partes que solo te cobran intereses.
Y lo que destinas al del Producto Interno Bruto para pagar la deuda es solamente para que la deuda, en teoría, no siga creciendo. Te estás pagando los intereses. Y un poquito de capital, claro, pero la mayor parte son intereses. Y el problema es que cada vez aumenta más. Con Peña Nieto llegamos a un punto de que se pagaba aproximadamente el 46% del Producto Interno Bruto en deuda externa. Imagínate. Ah, ok. Y gracias. Y con lo que dijo que es más poderoso el mercado del gobierno, me entró la duda de que usted, ¿qué cree que llegaría a pasar si, por ejemplo, un día X, las empresas dicen, todas las empresas privadas que trabajan en México, Sí. dicen, no, México no nos sirve X y todas las empresas privadas se retiran? ¿Cree que México se pueda sostener de alguna manera económicamente para si llegara a pasar eso? No, no lo creo. Mira, el problema es que se le ha dado mucho poder a las empresas. Entonces, México tiene muchos lugares de donde sacar dinero. Uno, recursos naturales. Problema, lo manejan las empresas. Dos, turismo. Puede sacar dinero del turismo. Problema, lo manejan las empresas. Tres, impuestos. Ahí, pues esos recursos sí van a seguir funcionando, pero si creo que puede pasar, no lo creo porque ¿cómo decirlo? Las condiciones del mercado en México son hasta cierto punto buenas, ¿no? Mejores que en otros países. De entrada, pues hay mayor certeza, pero es muy difícil y también sería muy difícil que México se recupere. Si ahora con esto del coronavirus está muy difícil recuperarse, imagínate sin empresas, ¿no? Sería terrible. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que no puedes, porque las empresas son muy importantes, solo beneficiar a las empresas y afectar a los particulares. Y es un poco lo que dicen muchos analistas ahora, ¿no? O sea, si bien es importante la empresa, no es justo darle todos los beneficios a la empresa afectando a los trabajadores. Entonces es un tema de mucho debate. Ok, gracias, maestro. De nada, Gemma. ¿Alguien más? Disculpe, maestro. Dígame. Acerca de, es que igual también lo mismo de mi tema, Ajá. es de que, por ejemplo, nos tocó el tema de la salud y Sí. pues ya con lo que escuché que comentó de los, ¿cómo se llama? De que pues no tiene que ser obligatoriamente del de Peña Nieto. ¿Puedo hablar acerca de ahorita del coronavirus? Sí, claro. O sea, ¿por qué la pandemia del coronavirus es un problema nacional actual y cómo nos afecta? Sí, sin duda. El coronavirus es miren, hace un tiempecito dijo el presidente y se burlaron de él, de verdad se burlaron de él, memes y demás, porque el presidente salió y dijo, esto ha caído como anillo al dedo a nuestro país, ¿no? Y todo el mundo, está loco ese güey, no sé qué. Tiene razón, o sea, ¿por qué? Porque muchos de los problemas que tiene nuestro país se están analizando por esta pandemia. No es que sea bueno para México, es que nos permite salir de ese analfabetismo político, ¿no? Ok, Señor. Muy bien. adelante, muchas gracias. De nada, Farid, cuídate. Igualmente. Bueno, pues repetimos las instrucciones. Por favor, vean esa película. Yo la voy a ver al ratito igual. La dictadura perfecta, muy, muy buena. Véanla, por favor. Parte de la tarea y responder las dos preguntas acerca de qué es más poderoso, el mercado o el gobierno. Y si conocen algún gobernador joven, guapo y buena onda que pueda ser candidato presidencial después, ¿no? Muy bien, jóvenes, pues si no hay más, les agradezco Maestro, otra vez. Dígame. una última duda. ¿Estas preguntas las anexamos en el ADA o...? No, son para la próxima clase. Voy a poner Ok. algunas participaciones y todo. Voy apuntando, de hecho voy revisando y apuntando quiénes están comentando y demás. Digo, no es que te vaya a dar 20 puntos, pero sí podría serte de utilidad
si te hiciera falta algún puntillo por ahí, ¿no? Gracias, maestro. Bueno, de nada, Brandon. Bueno, pues vámonos ya. Muchas gracias de nuevo, jóvenes. Programa una actividad, una clase, ya sea para el viernes o para el lunes. Estén pendientes de sus correos. Y pues listo. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense mucho.